Vale, bien, bien. Estoy grabando ya. Vale, va bien. Vale, luego podemos coger también cosas de varios vídeos. Ujú. Vale, empiezo desde el principio. Empieza desde donde quieras. Si hacemos la técnica esta de introducir clips, los puedo ordenar yo luego posteriormente. Vale, voy a Eh, empezar pues, otra vez desde el principio. Y luego, si eso, también utilizamos los otros trozos. perfecto. Vale. Hola, soy Javier Girón, Y yo soy Kirmin. famosos exploradores del siglo XXI. En el vídeo del canal de hoy vamos a hablar sobre las drogas psicodélicas, las distintas sustancias psicoactivas y cómo éstas actúan sobre el cuerpo. Vamos a hablar un poco sobre nuestras anécdotas personales y vamos a hablar pues cómo sobre estas sustancias están integradas en muchas culturas diferentes y cuáles son sus puntos de acción sobre el cerebro. Actúan sobre el sistema nervioso central y te producen una serie de cambios en el sistema, en la forma en la que procesas los pensamientos, te producen percepciones paranormales, te producen unos estados de conciencia elevados que tienen que ver con que el cerebro experimenta todas las cosas como si fueran nuevas. Es decir, en el cerebro hay una parte que analiza las cosas que son nuevas y hay otra que asimila las que ya conocemos, las que no son familiares. Hay muchas cosas que no son familiares, que al consumir una sustancia psicodélica las observamos como nuevas y entendemos nuevos aspectos distintos sobre ello. Los psicodélicos hacen que se disuelvan tus estructuras de pensamiento y que las cosas que habitualmente crees que son ciertas no te parecen de pronto tan ciertas, y las cosas que habitualmente te parecen muy importantes, las cosas con las que tienes una relación emocional de importancia, esa relación emocional desaparece y las cosas te parecen mucho más tal cual son, como algo frío y nítido. Eh, A veces el, también lo que puede pasar es que otorgues como se te magnifiquen tanto las experiencias sensoriales de la realidad que algo te parezca extremadamente horrible o extremadamente te dé mucho miedo o te parezca muy angustioso, que sería lo que pasaría cuando tienes un mal viaje, ¿no? claro. Los psicodélicos, por ejemplo el LSD o las setas alucinógenas, lo que te produce son unas experiencias magnificadas. Es decir, si la experiencia que tú estás teniendo es positiva, la sensación positiva se multiplica, pero si por el contrario estás teniendo una experiencia negativa, esta también se multiplica y te puede producir efectivamente un mal viaje, que es como una especie de sensación negativa que te inunda por todo el cuerpo y empiezas a tener como paranoias o... Se puede manifestar en forma de malestar físico, pero también malestar mental, ¿no? De Claro. paranoias, movidas que te montas en tu cabeza, pensamientos que no te hacen ningún bien, ni a ti ni a nadie de los de tu alrededor. Aún así, estas cosas son siempre un aprendizaje. Los malos viajes te llevan a partes de tu mente que siempre están ahí, pero que no sueles observarlas, y bajo estas sustancias puedes observarlas como si tuvieras una lupa. Te parece todo mucho más grande. Tienes emociones mucho más intensas, lo que te produce unos vínculos de relación con las personas con las que consumes psicodélicos mucho más profundos y mucho más fuertes que los vínculos que tienes con otras personas, porque es como si hubieras tenido experiencias místicas, experiencias elevadas. em, las sustancias psicodélicas te generan un aumento en la creatividad. Hace que aumente durante algunos puntos del viaje la lucidez. Tienes una sensación de abstracción mucho más grande de los pensamientos y tienes experiencias extracorporales. Se Y aumenta mucho, disociativas. se aumenta mucho la sensibilidad y tienes experiencias disociativas. Disocias de tus pensamientos, disocias de tu propio cuerpo, disocias de tus emociones, del propio momento, te vas con mucha más facilidad a otros rincones de la mente. Te hacen conectar con lo místico. En todas las culturas en las que se utilizan, normalmente se utilizan alrededor de un ritual. Se utilizan con unas normas, se utiliza en un momento determinado, y como cada cual dentro del viaje o de la experiencia cumple un rol. Hay alguno que es el guía, hay otro que es como el guiado, hay veces que son como viajes colectivos. Muchas veces se hacen como con un... El sentido ritualístico tiene detrás un significado para, no sé, conseguir adquirir un conocimiento sobre cómo se va a desarrollar el futuro o tal, que les viene bien a a toda la tribu y que toda la gente que está integrada en el ritual de tomar esta droga, ¿no? Son experiencias para hacer en grupo.
Ujú. Te da una visión mucho más nítida del subconsciente colectivo y hace que puedas conectar con mucha más facilidad con lo que están sintiendo y pensando las otras personas. Ujú. Entras como una especie de conexión con el todo. Empiezas a ver que eres parte de una cosa mucho más grande y que tú tienes una función dentro de esa cosa mucho más grande. Ujú. Y pierdes como tu ego se disuelve y empiezas a tener como una experiencia de desindividuación. Empiezas a sentir las cosas de los demás como si fueran tuyas. Empiezas a sentir su tristeza, su alegría o su incertidumbre. Tienes muchos cambios sensoriales a nivel de visuales. Y es como un punto del cerebro en el que la realidad es moldeable. Es decir, tú puedes cambiar en ese momento durante el viaje cuáles son tus percepciones sobre las cosas. Porque tú habitualmente tienes una visión sólida de las cosas que se mantiene y una especie, digamos, como de gafas de ver la realidad que siempre es la misma. Pero digamos que durante el LSD puedes cambiar qué es lo que van a ver tus gafas la próxima vez que te las pongan. Y muchas de las cosas que aprendes se quedan ya integradas en tu forma de pensar y en tu forma de observar el mundo. Sí, esto precisamente porque durante el LSD las emociones son mucho más intensas y las situaciones de intensidad emocional se recuerdan mucho mejor. Sí. Y al haber esa intensidad emocional tan grande, tienes un control mucho más pequeño sobre tus emociones y sobre tus percepciones. Ujú. Entonces, también cada una de las sustancias psicodélicas, como el LSD, el MDMA, la ketamina, el peyote, cada una tiene una función y tiene unos tiempos. Tiene una parte del viaje que sirve para una cosa, tiene otra parte del viaje que te da otras Que van aspectos. generando como diferentes ciclos hormonales y movidas cíclicas en tu cuerpo que se van reflejando como diferentes experiencias mentales. Cuando tomas una sustancia psicodélica, tienes una percepción totalmente distinta del paso del tiempo. Es decir, tú normalmente digamos que tienes como una sensación de estar pegado al presente y ves como un momento se desarrolla justo detrás del otro, pero la cantidad de tiempo que tú eres capaz de experimentar en un viaje de psicodélicos es mucho más grande y las cosas que pasaron hace 2 o 3 minutos todavía siguen resonando en el presente como si estuvieran pasando todavía. Y pierdes la noción del paso de las horas, del paso de los minutos. También tienes como mucha sensación como de premonición, tienes como visiones, tienes sensación de que las cosas son trascendentes, de que las cosas son importantes o grandiosas y notas como con más nitidez que formas parte de algo más grande. Uh-huh. La psicodelia significa, es una mezcla entre las palabras psique, que significa alma, y dalmai, que significa manifestar. Es como la manifestación del alma. Uh-huh. Pero eso lo hablaremos en el siguiente episodio.